Fran García y Alphonso Davies, laterales para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Antes de ir con el vídeo, antes de ir con la última hora del Real Madrid, desearos a todos felices fiestas, que estéis disfrutando con vuestra family, disfrutando de esta Navidad. Y lo dicho, vamos con la información, vamos con Fran García y con Alphonso Davies, vamos con esa última hora importante respecto al futuro del Real Madrid, que tiene que ver en particular con el lateral izquierdo y con un nexo en común, con un denominador común. Sería, obviamente, Ferland Mendy. Si hablamos de laterales izquierdos para el futuro del Real Madrid, Ferland Mendy es el denominador común y el elemento, digamos, que podría tener que cambiar de aires en caso de que se fructifiquen estas operaciones, porque vamos a ir por partes. En primera instancia, desde Marca, José Félix Díaz concretamente apunta a Fran García. Apunta a un Fran García que ya sabéis, y fue así, el Real Madrid se interesó por él. Se interesó por el lateral izquierdo franjirrojo, tercera temporada en el Rayo Vallecano, y donde la verdad es que hay que reconocer que está haciendo una muy buena temporada el canterano madridista. Un Fran García que tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, es decir, una cláusula bastante asequible para cualquier equipo, aunque en particular ya sabéis que el Real Madrid, al tener el 50% de los derechos federativos del jugador, solo tendría que pagar 5 millones para hacerse con los servicios y que Fran García, volviera a la Casa Blanca. A mí me parece que es un lateral en crecimiento, que está haciendo un muy buen trabajo, que es de los mejores laterales españoles que hay a día de hoy. Ahora bien, si me dices, oye, ¿tú cambiarías a Fran García por Mendy? Pues obviamente no, porque Mendy es mejor jugador a día de hoy y creo que es un defensa tremendamente importante para Ancelotti y para el Real Madrid. De hecho, me parece fundamental dentro del entramado defensivo del Real Madrid. Ya sabéis que soy del barco de Ferland Mendy, y los que no me conocéis, pues escuchando estas palabras, intuís que Mendy me gusta y mucho, y es que a mí me parece de los mejores laterales izquierdos del Real Madrid y de los mejores laterales que puede tener a día de hoy el Real Madrid. Por lo tanto, ¿esto quiere decir que yo no traería a Fran García? No, porque David Alaba para mí tiene que jugar de central, ya no de lateral, y si tienes a Fran García, pues me parecería una opción interesante para ir creciendo un poquito con el cobijo que te da una figura internacional como Ferland Mendy. Y al final, además, sumas una ficha de un futbolista español, porque hay, ya sabéis, varios jugadores que terminan contrato, jugadores españoles, y quizás puedas, para cumplimentar en las fichas en la liga, el mínimo, pues sea interesante traerte a Fran García y tener cubierta esa situación, sabiendo que hay jugadores que terminan contrato, como Mariano Díaz, Nacho Fernández, Marco Asensio, o se pueden dar salidas como las de Álvaro Odriozola o Jesús Vallejo, jugadores todos ellos que son españoles y que ocupan esas plazas españolas dentro del propio Real Madrid. Algo a tener en cuenta. Pero para mí tiene que ser una opción, digamos, para ampliar la plantilla, no una opción para un jugador de facto titular Real Madrid. Fran García me parece que eso todavía le queda grande. Ojalá me sorprenda. Y por otra parte, también información de impacto, que no sé hasta qué punto es cierto. Pues Alphonso Davies, portada del diario AS, amigos. Ahí está el canadiense en portada del diario AS, donde el Real Madrid valoraría de cara a 2024 la operación de Alphonso Davies. Bueno, para mí no hay género de dudas que es el mejor lateral izquierdo a día de hoy, el mejor lateral izquierdo del mundo. 22 años, jovencísimo, pero claramente titularísimo dentro del Bayern de Múnich y un jugador pues que tiene aspectos que le hacen diferencial con respecto al resto de laterales del mundo. Para mí es el mejor, pero si me decís, Quique, ¿tú pondrías toda la carne en el asador para fichar a Alphonso Davies? No. Termina el mismo año su contrato, al igual que Ferland Mendy termina en 2025 Alphonso Davies su contrato con el Bayern de Múnich. Los dos son coincidentes en ese sentido, aparte de jugar en la misma posición. Pero yo, sinceramente, no pagaría un pastizal por Alphonso Davies. Ahora bien, me dices, oye, Ferland Mendy se plantea la salida, porque al final ves que sale tanta presunta información en este sentido, es que a lo mejor se está filtrando porque se plantea al Real Madrid una venta tipo Casemiro o tipo Varane, teniendo en cuenta que son contextos diferentes, pero que son jugadores por los cuales puedes sacar pasta, y si el Real Madrid quiere sacar dinero, pues por Mendy puede sacar dinero. Al final es un jugador con valor de mercado, porque es que es muy bueno. Entonces, por eso, los jugadores buenos tienen valor de mercado, los que son malos no tienen valor de mercado, ¿vale? Entonces, vaya, si el Real Madrid se plantea la operación vender a Mendy, pues lógicamente, pues Alphonso Davies me parece el mejor, me parece mejor que Ferland Mendy. Me parece más completo y superior a Ferland Mendy. Pero es que después de Davies, para mí es Ferland Mendy el mejor lateral izquierdo. Entonces, realmente, creo que
hay otras posiciones más urgentes a reforzar por parte del Real Madrid. Y creo que esto de los laterales izquierdos, antes yo pensaba que era más, porque al final Mendy es un tipo alejado de la prensa, no es un tío que yo creo filtre cosas a la prensa, no creo que se mueva dentro de los entornos mediáticos del Real Madrid a nivel de prensa deportiva, y por ahí a lo mejor, pues oye, digamos que se quiere desacomodar, a lo mejor de alguna manera, la situación de Mendy. Pues un tío que no hay una querencia especial por él, hay que ser francos. Dentro de la prensa creo que hay poca protección precisamente a Mendy, sino más bien se le señala. A diferencia, por ejemplo, de Dani Carvajal, hablando de laterales, al cual yo creo se le sobreprotege por ser español, canterano y haber sido una figura importante dentro del Real Madrid en su momento, porque para mí ya está lejísimos de ser un lateral derecho dominante como fue por momentos en el Real Madrid. O sea que la situación es esa. Parece que el Real Madrid valora laterales izquierdos. Me parecen proyectos obviamente muy distintos, Fran García y Alphonso Davies. Lo de Fran García me parece una operación muy factible y muy sencilla. Yo me lo traería con tal de tampoco poner a Alaba de lateral izquierdo, que ya no es para mí lateral izquierdo. Y como opción B de Mendy, ¿me puede valer Fran García? Por supuesto que sí. Y lo de Alphonso Davies, pues ya hay tiempo para verlo, porque termina contrato el mismo año que Ferland Mendy. El Madrid, yo creo que no le va a ampliar el contrato a Mendy, también os digo. No creo que se lo vaya a mejorar tampoco. Entonces, en esa tesitura, si el agente y el jugador piden dinero, a lo mejor el Madrid se plantea una venta conforme a un año antes o 2 años antes, y entonces ahí sí que habría que acelerar posibilidades. Dando por hecho que todo esto pueda ser cierto y que Mendy pueda valorar una salida. Para mí, ojalá que se quede, es un jugador clave para Ancelotti, para el sistema defensivo del equipo, de los mejores laterales izquierdos del mundo, lo sigo diciendo, para mí no hay duda en este sentido. O sea que así es como veo la situación de Mendy, y con todas estas informaciones que van saliendo de por medio con los dos medios más importantes de información a nivel nacional a título deportivo, como son el diario AS y el diario Marca. Como siempre digo, que cada uno escoja lo que le dé la gana, lo que le apetezca y se crea lo que quiera. Yo simplemente doy mi opinión en este vídeo. No es información de madridismo al día, simplemente opino al respecto, dando por cierto que puedan ser estas informaciones que salen en Marca y en el diario AS. Lo que sí que quiero, como siempre, es vuestra opinión al respecto, que os mojéis y me digáis si os gusta Mendy para el Real Madrid, si lo venderíais, si entendéis que su ciclo ha terminado en el Real Madrid, si entendéis que es una pieza clave para Ancelotti, clave para el Real Madrid y que debe terminar su contrato en el Real Madrid. En fin, como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.